Bueno, me voy a presentar. Yo soy Elvira Perona, actualmente soy la secretaria de Adancam. En esta mesa, en esta sesión, realmente yo tenía que estar acompañada de otros de mis compañeros, pero en último momento le ha entrado pánico escénico, Jesús Corrales, que anda por ahí. Pero bueno, voy a enfrentarme yo sola a este reto. Vamos a continuar con la sesión segunda de novedades en el sistema de protección infantil del nuevo proyecto de la Ley de Infancia. Y vamos a comenzar con una conferencia de don Antonio Fernández Torres, que voy a presentar, pedagogo social y doctor en Ciencias de la Educación, técnico titulado superior e especialidad en menores protegidos desde 1988. Lleva 25 años dedicado profesionalmente a la protección de la infancia, ha ejercido como técnico de coordinación de centros, formador de educadores, vocal de la Comisión de Tutela del Menor y desde 1999 jefe del área de adopciones del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Imparte clases en másters y posgrados de las universidades como Comillas, Autónoma, Complutense y el Colegio de Psicólogos, y es autor de numerosos libros, artículos y ponencias sobre la protección a la infancia y a la adopción. Por ello, yo creo que es un honor que le tengamos y le vamos a ceder la palabra. Comenzamos un poco tarde y tendremos en cuenta este tiempo para no cortarle antes de tiempo. Gracias. Buenas tardes a todos. Como es natural, y han hecho todos los ponentes, en primer lugar, agradecer la invitación a la organización. Agradecer la invitación de que viniera aquí y de que me permitieran hablar a título personal, como estudioso del tema, y por tanto hablo sin representar a nadie, más que de lo que uno ha descubierto, ha estudiado y ha aprendido de otros, ¿no? Y por tanto agradezco la invitación y la libertad. A la vez hago una crítica. Hacerle hablar a uno a estas horas invita a pensar en algún tipo de venganza oculta, de resentimiento. Llevan ustedes 8 horas sentados y sentadas escuchando, y como decía Lope de Vega, teme a la ira del español sentado. Y eso que sacaba espadachines, venganzas, muertes y asesinatos en las millones, cosa que yo no podré hacer mucho. Un poco sí, porque cuento con la colaboración de 2 actores que a mitad de la conferencia me ayudarán en una representación práctica. Voy a empezar como las folclóricas que dicen: era un sueño para mí actuar en este teatro. No diré tanto, pero tiene algo de sueño para mí hablar de esto. Yo esto lo he soñado. Yo esto lo he soñado hace 15 años, en el año 98, cuando nadie hablaba de esto. Y en mi tesis doctoral, que busqué y estaba cubierto de un dedo de polvo al preparar la conferencia, me encontré que yo decía hace 15 años: empieza a considerarse como una alternativa valiosa, sobre todo en los países anglosajones, la de la adopción abierta, también llamada adopción inclusiva o adopción con contacto, en la que el niño adoptado mantiene, con unas condiciones muy determinadas, la relación con los padres si están interesados o con otros familiares que pueden aportar a los niños una referencia estable dados los vínculos que tienen con los niños. Aunque en general existan indicios satisfactorios del funcionamiento de esta experiencia, hay diversas cuestiones en discusión que no permiten todavía un consenso unánime sobre su idoneidad, como la complejidad que supone el establecimiento de los contactos, la incertidumbre que experimentan algunos padres adoptivos o los conflictos de identidad que puede suponer para el niño. Por tanto, 15 años después, para mí supone una alegría profesional poder estar diciendo: es verdad, de estas cosas que hasta hace poco hablábamos solo en entornos muy cerrados y muy profesionales, ahora empezamos a hablar también invitando a la sociedad. Y es raro, porque esta realidad es muy contradictoria con nuestra historia reciente. Toda nuestra tradición, desde que hemos reformado en el siglo XX la adopción, es una historia de tradición cerrada. Nuestra adopción, por suerte, desde las reformas anteriores y desde luego desde el 83 y el 87, está plenamente equiparada con la filiación biológica y extingue, como dice el artículo 178 del Código Civil, los vínculos con la familia origen. Claro, que estemos hablando de adopción abierta en un país que solo hace unos años la instrucción de la Dirección General de Registro del Notariado haya permitido esto de que
para que no haya publicidad siquiera de la adopción, los padres adoptivos pueden cambiar el lugar de nacimiento real del niño por el lugar de su domicilio. Bueno, solo en el año 2004 estamos atendiendo a esta pretensión de ocultar incluso que mi hijo nació en un sitio como Yaroslav, Javarós o Getafe, en vez del lugar de mi residencia, y unos años después estamos hablando de adopción abierta. Es verdad que en España lo hacemos todo rapidísimo, y por eso yo también rapidísimamente voy a intentar repasar la corriente que nos ha traído aquí, y como veréis, cada una de los 10 factores que voy a pasar de puntillas, inevitablemente de puntillas, se llevarían una hora de clase, pero yo necesito atravesar esta corriente saltando de piedra en piedra con mi habitual gracilidad para deciros, hay 10 cosas que nos han traído a que en estos momentos estemos planteando una reforma legal con adopción abierta. Y yo encuentro las siguientes. Perdón, para definir antes de lo que estamos hablando, digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la apertura? Lo que los ingleses han llamado openness. ¿Por qué la adopción abierta? La práctica por la que la familia biológica, que como veréis a lo largo de las transparencias pongo FD, y la familia adoptiva, FA, y el propio menor, el niño, comparten cierto grado de información e implicación personal. Y ese cierto grado puede ser al menos de 3 tipos. Pueden compartir conocimiento, esas 3 Cs, los datos, conozco los datos de dónde está mi hijo, conozco los datos de cuál es mi familia de origen. Pueden compartir una comunicación, informarse mutuamente de cómo van evolucionando, de cómo es su desarrollo, o incluso pueden tener contacto y relacionarse, pese a que hay una adopción que ha extinguido los vínculos, una familia. Decía que hay 10 elementos que yo quiero repasar. El primero, es una pena que ya no esté Blanca Gómez Bengoechea, que hablaba esta mañana, el derecho al saber ha irrumpido con toda fuerza en el debate. El derecho del niño a su identidad, aparece ya en la Convención de Derechos del Niño, y acceder a la información de su origen y su propia historia, como por suerte reconoció la Ley de los Santos Inocentes, la Ley 54/2007. Pese a tratarse de un derecho de nueva generación y su reconocimiento es muy reciente, se ha incorporado plenamente a todas las legislaciones y ahora está en la agenda cuando ciertamente hace 15 años no estaba y demás. En segundo lugar, la superación del secretismo. Por suerte, y probablemente aquí nos ha ayudado en España mucho la adopción internacional, la adopción ha perdido ese carácter secreto que tenía y se ha ido normalizando y divulgando. Y ahora se habla con razonablemente más normalidad de hecho la adopción. Hemos superado el secreto, el anonimato y la confidencialidad en la que creíamos que sustentábamos esa ficción jurídica del nuevo nacimiento. Ya que la adopción ha de ser como la filiación biológica, pues entonces ocultemos todas estas cosas que parecen que acentúen la diferencia, ¿no? Como decía Lifton, la conspiración del silencio, o Minuchin, la adopción negada. No hay por qué basar la adopción en el secreto. Y por tanto, existe un consenso prácticamente unánime entre los profesionales de la importancia de la comunicación abierta para acompañar al niño adoptado sin negar su condición. Ya no hablamos de la revelación, el tema de la revelación, los ríos de tinta que hizo correr el siglo pasado. Ven, hijo, antes de que vayas a la mili tengo una cosa que contarte. Si recordáis la película de El milagro de Petinto, cuando llaman a ese muchachito de 35 años y le dicen, eres adoptado y además eres negro, aunque no lo sepas. Ya no hablamos de la revelación y, por tanto, al menos oficialmente, hablamos de la importancia de acompañar sin negar. Yo tengo que poner entre interrogantes que a lo mejor es mayor la aceptación teórica que la aceptación práctica. Y al cabo de unos años, a lo mejor no hemos sido tan sinceros y tan transparentes hablando de la adopción. Está presente en la sala una autoridad científica que cuando investiga cómo están los niños después de ser adoptados 3 años después, dice, la mayor parte de los padres comprobamos que han hablado de la adopción. Dicen, bueno, 2/3 de ellos han hablado una vez en la vida de la adopción, lo cual invita a pensar que tal vez no sea muy cierto que todos los padres hablan con naturalidad del tema de la adopción con sus hijos. En tercer lugar, y esto es muy reciente, creo que hemos aprendido muchísimo de la experiencia de la búsqueda. Los adultos adoptados nos han enseñado mucho. Solo el año pasado, 2012, vinieron 140 personas al departamento en el que nosotros trabajamos a preguntar por sus orígenes. Y oyendo sus experiencias, sus preocupaciones y sus inquietudes, hemos aprendido mucho de las vivencias reales
de haber crecido siendo adoptado. ¿Cuántos quieren saber? Como repite Brozinski, no hay más respuesta que el 100%. No existe ningún niño adoptado que no quiera saber. Y cuando alguien dice, pues a mi hijo no le importa, decimos, lo sentimos, pero no es cierto. La búsqueda intrapsíquica es inevitable. La formularán de otra manera o de otra, pero no cabe, salvo en casos muy atípicos, no hacerse la pregunta por el yo, por el origen y por los antecedentes. Porque esto está vinculado a la comprensión de la adopción y de las implicaciones de la propia vida de un medio ser adoptado. Con diversa intensidad entre personas, algunos sienten que eso es el núcleo mismo de su identidad, otros lo posponen hasta el momento de hacerse pareja o ya tener hijos, lo que sea, y con épocas en la vida donde es más intensa la preocupación y otras menos. Pero la búsqueda, al menos intrapsíquica, la pregunta de dónde vengo y cuál era mi familia biológica, es universal a todas las personas adoptadas. La presencia psicológica de la familia biológica es un elemento para el adoptado. Hablaremos luego de la presencia real y la presencia psicológica. Están presentes, piensan en sus orígenes y en quiénes y cómo eran las personas que les abandonaron. En cuarto lugar, en nuestra sociedad ha desaparecido la privacidad. Los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, han revolucionado completamente los conceptos tradicionales de intimidad y privacidad. No me refiero a los adoptados, me refiero a todos, que cuentan los amores, sus fotos, sus veranos, y por tanto en las redes se comparte todo, o aunque uno lo intente proteger, alguien lo acaba descubriendo. Y desde luego, el contacto entre desconocidos es ahora más fácil que nunca. Algunas veces han venido personas en busca de sus orígenes al despacho a preguntar que les gustaría encontrar a su hermana biológica, por ejemplo, y en tiempo real, tecleando el nombre de esa persona, nos aparecía su página de Facebook o su LinkedIn, dando domicilio de teléfono, y por tanto, nunca como hasta ahora ha sido más fácil encontrar a los extranjeros. Y como dice la British Agency de Adoption and Fostering, los adoptados, gracias a los medios tecnológicos, llegarán a conocer la historia completa, lo queramos o no. Y por eso, después de años de debate, decir, ¿cuánto le contamos al adoptado? ¿Qué parte le enseñamos esto, pero esto no? Dicen, al final, si lo van a averiguar todo gracias a Internet y van a encontrar la historia, desde luego, a lo mejor hay que empezar a compartir muchas cosas de las que hace 20 años se dudaban si debíamos compartir con los adoptados. Desde luego, el empleo de la tecnología ha cambiado nuestra comprensión de la presencia física y presencia psicológica en la adopción. Y así nos cuentan nuestros colegas americanos de cómo mantienen una extraordinaria presencia física y psicológica de la costa este a la costa oeste, niños que se están comunicando con sus madres biológicas a través de Skype, de Facebook o de SMS permanentes, como algunos de los que estáis en la sala, que durante este rato recibiréis mensajes y avisos. Quinto elemento, ha aparecido, y esto también es nuevo, el respeto por la familia biológica. Empezamos a superar ese enfoque de salvación del niño, de rescate y nuevo comienzo, y por tanto todo lo del pasado del niño es terrible, hay que rescatar. No, la familia biológica deja de ser invisible y empezamos a reconocer que tienen derechos y necesidades. Y que a veces, en los años 60, en los años 70, y estos escándalos recientes de niños robados nos lo recuerdan, el supuesto anonimato que protegía a la niña de la mala fama, que evitaba la estigmatización de la madre soltera, que podía volver a su pueblo sin que nadie supiera la tragedia que había ocurrido dando a luz en la ciudad, pues a lo mejor no era protector, sino que era opresivo y punitivo. Y socapa de una supuesta protección de las madres que no dejan a sus hijos, en realidad estábamos rebajando sus derechos. Reconocemos hoy, como es natural en un Estado de Derecho, las necesidades de personas vulnerables en condiciones adversas. Y gracias a los grandes estudios de seguimiento, como el Early Growth and Development Study, sabemos que pasan también por sus fases, ¿no? Y sus momentos de duelo, de pérdida, de vergüenza en el caso de las mujeres, de enfado en el caso de los hombres, y los síntomas depresivos a medio y largo plazo de las personas que en su pasado han renunciado a un niño para adopción. Y son también una población a atender por nosotros. En sexto lugar, probablemente hace 20 o 30 años no nos hubiéramos planteado la adopción con contacto por la complicación que suponía para la vida familiar. Y sin embargo, la actual variabilidad familiar ha superado con mucho algunas de las peores amenazas que veíamos hace 20 años. ¿O cómo son las visitas controladas entre un padre y una madre en un divorcio litigioso, o las complejas relaciones de unos abuelos que insisten en su derecho a seguir viendo a su nieto preso a divorcio? Bueno, la variabilidad familiar
relativiza algunas de las dificultades que veíamos cuando nos asustaba la doble lealtad de niños que viven con una familia pero mantienen la economía. Porque hay miles de niños en esta misma situación viviendo conflictos entre las dos familias o las tres familias que tienen, como esta mañana nos recordaba Félix. Por tanto, con asesoramiento y mediación disponible, el nivel de conflicto a que enfrentemos una familia con adhesión con contacto no tiene por qué ser más alarmante de los casos que nuestros compañeros los jueces de familia están hartos de ver todas las semanas. En séptimo lugar, no me detendré mucho porque ha salido por activa y por pasiva, la importancia de la protección estable y familiar nos ha hecho pensar también en la adopción con contacto. La adopción es la medida de protección más estable y tal vez estamos obligados a buscar alternativas de protección para todos los niños. Es posible que haya niños que sea difícil extinguir toda la relación con sus familias de origen y haya vínculos estables que mantener, aunque sean familias que no van a poderse hacer cargo de ellos, y por tanto tal vez en esa búsqueda de alternativas para todos los niños la adopción con contacto nos ofrece una posibilidad que otros modelos no tienen. Y desde luego algunos casos de protección compleja donde o los servicios de protección o los propios juzgados no se atreven a desbloquear una adopción puede ser una medida interesante. Yo creo que hay que decir también que en Occidente vivimos una demanda adoptiva y que hay una creciente presión por aumentar el número de niños adoptables. Desde verano aquí yo ya he recibido 4 correos donde familias con diversas formulaciones dicen: me he enterado que va a cambiar la ley y por tanto va a haber muchos más niños disponibles para la adopción. ¿Dónde hay que ir a apuntarse? Oiga, no es la demanda social lo que hará que se mueva en un sentido o en otro la protección de los menores. Pero es verdad que la opinión pública y el oportunismo político es muy sensible a los adultos deseosos de adoptar, porque es un deseo con el que es imposible no solidarizarse. No hay periodista, político, vecino o conductor del metro que no sienta una empatía inmediata con las personas que están padeciendo, esperando y sufriendo por poder ser padres. Y por tanto, esto a veces presiona hacia decisiones pues cuestionables. Algunos países donde hemos adoptado jamás debieron abrirse a la adopción internacional porque hemos tenido que ver pasar por delante de nuestros ojos realidades próximas al tráfico de niños o algunas de las cosas que empezamos a poner en la agenda con toda naturalidad. Comercializamos ya la gestación, me resisto a utilizar otros términos aparentemente jurídicos que le dan un aire más honorable a estas figuras, o comercializamos la renuncia. La inmensa mayoría de las adopciones con contacto en algunos países del mundo son con contraprestación económica. Y por tanto, hemos pagado también y monetarizado el proceso porque una madre biológica entrega a su niño a otros a cambio de ciertas concesiones. La agenda, no nos engañemos, no la marcan siempre los intereses de los niños en relación a los deseos adultos. Noveno elemento, como veis voy muy rápido, intento ir muy rápido, ha vuelto el vínculo biológico, ¿no? Tras un tiempo de énfasis en lo social, ahora parece que vuelve a sacralizarse el tema de lo biológico. Es verdad que estamos en el siglo de la genética, y entonces la importancia de la genética, necesito saber cómo fue mi cordón umbilical y necesito averiguar qué probabilidades tengo de pedir un trasplante de médula. Bueno, pues esta preocupación por lo genético nos vuelve a poner encima de la mesa la importancia de no romper todos los vínculos con el origen, porque sentimos que eso puede ser importante en el futuro. Y desde luego, el terrible e inaceptable escándalo en España de los niños robados acentúa o cuestiona la adopción como suplantación. Y por eso vemos la explotación mediática en ciertos programas que tampoco voy a comentar, donde aparece un banner que va diciendo: si quieres conocer a tu familia de verdad, escribe a este teléfono. Y entonces uno de nuevo expone sus miserias o las de su madre o su padre, y ante incomprensibles cientos de miles de espectadores pues cuenta una historia terrible que debería haber descubierto en la intimidad y negociar en la intimidad. Bueno, pues todos estos también contribuyen a enfatizar la importancia de conocer, de mantener, etc. Y también hay que decir que esto tiene algo de influencia anglosajona. En la cultura popular, en el cine y en los telefilmes, estamos hartos de ver películas que tratan de esta cuestión, y algunas ganan el Oscar, como Juno, donde una muchachita, poniendo su anuncio en el supermercado, elige entre las familias que le caen más simpáticas, y por tanto una persona de 17 años es quien decide la idoneidad para adoptar de las personas que están a cargo de su hijo. En el mundo académico también hay una importante influencia anglosajona, y desde luego las
investigaciones que conocemos y los compañeros con los que nos reunimos nos hablan de su entorno y por tanto parece un poco sospechoso que aquí no estemos también investigando o moviéndonos en torno a la adopción. Pero es verdad que la adopción con contacto está extendida sobre todo en los países donde la adopción subsiste como un negocio jurídico entre particulares. Y aquí, por suerte, desde el año 87, la adopción es una medida de protección a la infancia y eso marca muchas diferencias. No toda la investigación sobre estos sitios de entrega voluntaria, de contraprestación, de adopción negocial, son transponibles a la realidad de nuestra sociología y de las adopciones en España. Hay una creciente acumulación de investigaciones longitudinales, es verdad que hay que pensar cuáles de ellas son aplicables a nuestro entorno, pero al menos nos permiten desdramatizar este tema del contacto entre familia adoptiva y familia biológica que no tiene por qué ser trágico. ¿De qué estamos hablando, por tanto? ¿Qué es la adopción abierta? ¿Qué es la openness? Pues hablamos de dos grandes dimensiones. La apertura informativa, y yo creo que aquí hay ya muy poca discusión, la apertura en la comunicación. La familia adoptiva tiene que tener un clima familiar que permite compartir la información y el significado de la adopción con comodidad, empatía y cercanía. De verdad. No esto que decimos, sí, mi hijo el día que pregunte, yo le preguntaré, pero la verdad es que tuvimos la pedida de mano ayer y todavía no ha preguntado. Bueno, enfatizamos la importancia de la apertura en la comunicación. Los niños desde muy pronto perciben si de este tema se puede hablar o de este tema no se puede hablar. Entonces, esa es la primera dimensión de la adopción abierta. La segunda es la apertura estructural. Apertura en la relación, establecimiento de un pacto entre familia biológica y familia adoptiva para mantener relación. Y ese pacto regula quién se va a relacionar, con qué tipo de relaciones, con qué medios, con qué frecuencia y cómo se irán revisando los contactos que hemos pactado. La apertura comunicativa. Hablar con normalidad de la adopción es evidente que provoca un mejor o facilita un mejor ajuste psicológico y cercanía emocional a los padres. Algunos padres tienen miedo de hablar de la adopción con sus hijos y sin embargo a mí me encanta la expresión británica openness benefits closeness. Closeness entendido como cercanía. Es verdad que es un juego de palabras, pero la expresión closeness, la apertura en cuanto a la comunicación facilita el sentimiento de cercanía del niño respecto a los padres y no mengua la calidad de la relación, sino que hace percibir al niño que sus padres son más confiables aún. Es un proceso. No es una revelación que se da en un momento en tiempo, sino un proceso que dura probablemente toda la vida. Se comparten no solo las informaciones, no solo damos los datos de dónde vienen, sino que hay que conseguir compartir las experiencias emocionales. Y esto a mí, ¿cómo me hace sentir? Desde luego, y sintetizando, como veis en la carrera, mejor autoestima, menor grado de problemas y menos dificultades de identidad adolescente, mayor confianza en la adolescencia, menor aislamiento de los padres cuando el hecho adoptivo es compartido con confianza. El propio adolescente valora mejor su familia adoptiva. Es verdad que al saber es más frecuente que en su juventud inicie la búsqueda de orígenes y desde luego de adulto, quien ha podido hablar con apertura de este tema tiene un mayor sentimiento de cercanía con sus padres. Y la apertura estructural, ese paso más del que la legislación empieza a hablar, evita la pérdida completa de referencia familiar. Aunque la responsabilidad se extinga, porque efectivamente la nueva responsabilidad parental la ejercerán los adoptantes, se mantiene la referencia. Y como hablábamos esta mañana, el contacto con la familia biológica real evita la fantasía. Las fantasías a veces fabulísticas que hacen crecer los adoptados respecto a sus familiares. A veces positivos, con una idealización impresionante de las familias biológicas, o a veces negativos, forzando una identificación con un padre agresivo, un padre maltratador y por tanto, bueno, la angustia de separación, los problemas de culpa, todo esto, manteniendo un contacto y un conocimiento real que permite no fantasear, podemos reducir. Y además, al final, se trata de conseguir cierta congruencia, como os decía antes, entre la presencia física, quién está presente en mi vida y a quién veo, y la presencia psicológica, a quién tengo presente, ¿no? Este casi permanente o periódico pensar en mi familia, ¿no? La adopción siempre está presidida por la ambigüedad, es una pérdida ambigua, como dicen los técnicos, tiene fronteras ambiguas, pero es verdad que el conocimiento real de
algunas dimensiones de mi familia puede ayudar a reducir esta ambigüedad. Os decía que yo quería poneros un ejemplo concreto, y exactamente hace un año, entrando en un foro de adopción abierta, encontré dos mensajes extraordinarios que mis compañeros José Antonio y Azucena nos van a ayudar a repasar. Es verdad que estaban en inglés, yo me he limitado a hacer la traducción, pero para que veáis un ejemplo concreto de cómo cuentan no los dos, porque son de dos adopciones distintas, dos protagonistas de la adopción, quiero que veamos este post colgado en un foro en noviembre de 2012. Muy bien, creo que tengo que cabrear, ¿no? Adopción abierta, nunca más. Tras 2 meses con nuestra adorada bebé, a la que trajimos a casa desde el hospital a los 2 días de nacer, tenemos claro que no aceptaremos una adopción abierta cuando adoptemos nuestro segundo hijo. Al principio no aceptamos participar en una adopción abierta, pero nuestra agencia de adopción es muy pro apertura y estábamos demasiado desesperados para decir que no. La propuesta era perfecta para nosotros. No consume drogas ni alcohol, una madre biológica sana. Pero pronto fue evidente que esto es más de lo que podemos soportar. La madre y la abuela biológicas todo el tiempo insistiendo en que aceptemos sus solicitudes de amistad en Facebook. Ya les dimos nuestros números de móvil personal, pero querían el Facebook. La madre biológica insiste en referirse a mi hija como su hija y se refiere a ella por otro nombre de pila que ha elegido. La madre biológica cuelga constantes mensajes en Facebook sobre su hija y publica fotos de ella. Se ha hecho un tatuaje con ese nombre que usa para la hija. Los abuelos biológicos siguen pidiendo conectar por Skype para ver a nuestra hija. La experiencia en el hospital fue absolutamente horrible. Nuestra agencia de adopción, muy bien pagada, por cierto, no apareció por allí, de modo que fueron 4 días muy largos aguantando el comportamiento y demandas desagradables de la madre y los abuelos biológicos en el hospital hasta que por fin nació nuestra hija. Es tan maravillosa que si fuera necesario lo aguantaría todo otra vez, pero esta es la parte fácil. Todo me hace pensar que seguirán traspasando todos los límites cuando mi hija alcance la edad en que entienda lo que significa ser adoptada. Vistas las desastrosas decisiones que los abuelos biológicos han tomado con su hija, no tengo por qué creer que se impondrá el sentido común respecto a mi hija y, por tanto, estoy extremadamente preocupado por las futuras visitas. Dado que es muy pronto y la madre biológica aún no se ha repuesto, por ahora estamos dispuestos a tragar mucho. Pero si esta confusión no comienza a desaparecer en 1 año o 2, mi mujer y yo vamos a tener que aplicar la cláusula de lo que convenga al superior interés de nuestra hija, de nuestro contrato de visitas y negarles el acceso a ella. Escribo esto como advertencia para las parejas que estén por ahí planteándose una adopción abierta. Yo también soy madre biológica. Tengo una adopción abierta con mi hija y sus padres. Como te han contestado otros, yo recomiendo mucho la mediación para hablar del contacto. Me pregunto también por qué este tipo de cosas no se discutió antes del nacimiento real y la firma de los documentos de renuncia. También soy consciente de que su adopción es reciente y que todavía se siente muy posesivo con su hija, pero ella es hija, nieta y sobrina de su familia biológica. Los niños no son ni serán nunca posesiones, nunca. Un documento legal no borra la biología de su hija y su sentimiento egoísta y posesivo sobre un niño no va a ser bueno para su autoestima a medida que crece. Puede que ustedes en realidad no hayan querido una adopción abierta. Me apena que su hija pueda leer que usted ha mentido a todo el mundo para conseguir lo que quería. La adopción debe consistir en la búsqueda de un hogar para cada niño y no buscar un niño para cualquier hogar. Ser padre no es un derecho, es un privilegio. Me parece que usted siente que tiene derecho a ser padre. Al igual que a usted se le permite legalmente ser padre, la familia de su hija también tiene derecho a ella. Nunca es demasiado el número de personas que aman a un niño, pero al parecer usted traza una línea frente a las personas que comparten la biología de su hija. No estarían autorizados para expresar su amor por su hija porque ya no son legalmente responsables de ella. Por desgracia, usted puede decidir cortar la comunicación o prometer no hacer otra adopción abierta, pero lo que no podrá impedir es que ellos la amen y ella les ame,
porque son una parte de lo que ella es y de lo que será. He querido creer que el testimonio es real, porque este último discurso a favor de la adopción abierta de esta Malena es tan perfecto que hasta se duda. En fin, puede que sea la representante de una agencia de adopciones abiertas, pero desde luego ambos posts resumen extraordinariamente bien gran parte de las realidades que están implicadas en la adopción internacional. En cualquier caso, es una tendencia imparable. El año pasado, el Instituto Donaldson publica La apertura en la adopción, del secreto y el estigma al conocimiento y la conexión, y en el prólogo, las adopciones cerradas han menguado hasta una tímida minoría del 5% en los Estados Unidos, con un 40% de adopciones mediadas y un 55% de adopciones abiertas. El 95% de las agencias de adopción ofrecen la posibilidad de adopciones abiertas. Y todo esto frente a los temores que sentimos, los temores que sienten los padres y los temores que sentimos los profesionales. Los padres, es arriesgada y desde luego en Estados Unidos más cara, incluso más cara que una adopción internacional. ¿No será más duro para la madre ver que uno cuida o que otros cuidan del hijo propio? La madre adoptiva dice: me sentiré celosa de la madre biológica que ha podido tenerla o amenazada por su presencia. ¿Y si no hay límites? ¿Y si acaban invadiendo mi vida? ¿Y si no respetan las cláusulas, como decía en el post que leyó José Antonio, que se hayan pactado para él? Es que es algo que solo beneficia a la familia biológica. La familia adoptiva no tiene más que perder con una adopción con contacto. ¿Mi familia lo aceptará igual? ¿Mi padre, mi madre, mis hermanos sentirán igual a un nieto, a un hijo, si viene de visitar a... ¿No confundirá al niño la existencia de dos familias distintas? ¿No habrá fugas adolescentes cuando yo intente poner unas normas de a qué hora se acuesta uno, qué probabilidad de atención, cogerá la puerta y se irá y dirá seguro que mi madre biológica me deja ver Los Serrano a las 12 de la noche? ¿Socavará la familia biológica mi relación y por tanto siempre seré una... ¿Educaré un niño tan estupendo y una vez sea músico, educado, culto y tenga... La familia biológica reclamará y entonces ese niño maravilloso que yo he educado se irá a la otra familia? Pero esto no solo lo piensan las familias, a veces lo pensamos también los profesionales. ¿Va a ser más difícil la adaptación de un niño si tiene contactos con la familia? ¿Se confundirá el niño de cuál es su familia real y entonces se vivirá como el niño que está en el centro y sale con la familia y confundirá si su familia adoptiva es familia del centro? ¿Estará experimentando una continua pérdida? Cada vez que tenga una visita trimestral con su madre, padre biológico, ¿volverá a sentir que no es aceptado por los suyos y que no puede permanecer con ellos? ¿Mantendremos su pasado de maltrato permanentemente presente en su mente? ¿Es posible que esto le exponga a nuevas experiencias de rechazo de maltrato, manteniendo una relación con una familia que ya en su día descartamos? La familia biológica no afrontará la pérdida y por tanto buscará las vueltas para intentar la recuperación. ¿Es posible que la familia adoptiva no se viva como tal y se sientan como una familia de segunda categoría? Y por último, ¿encontraríamos candidatos para la adopción con contacto? En las familias latinas, mediterráneas del sur de Europa, verdaderamente, con lo que ha costado poner en marcha la acogida familiar y seguimos en tiendas de habilidad, ¿vamos a encontrar familias suficientes, como comentaba Jesús Fuertes, para poder atender la demanda de estos niños? Bueno, las grandes investigaciones son razonablemente tranquilizadoras, tampoco entusiastas, pero es verdad que son tranquilizadoras. No hay un trauma, no hay mayores problemas de externalización, no hay mayores fugas, no puedo detenerme en eso, ¿no? Pero después de tantos años de experiencia, al final la valoración, por ejemplo, en los grandes estudios longitudinales como el Minnesota, bueno, pues valorando de 1 a 4, la media de valoración de satisfacción de una familia en la adopción con contacto, pues es la media de 2 en las familias adoptivas y de 1,5 en las familias biológicas. Verdaderamente, los miedos que a lo mejor teníamos en el pasado no se han visto cumplidos, pero es verdad que hay casos, como en casi todo, muy favorables y casos más críticos. Hay diversos niveles de apertura que establecer, ¿no? Y hay adopciones, por ejemplo, donde puede plantearse una apertura limitada. La familia biológica recibe cierta información de cuál es el perfil de la familia adoptiva que va a tener a su niño y la familia biológica puede enviar objetos, o bien a través de un mediador
o bien directamente a la familia adoptiva, y es la familia adoptiva si decide si esas cartas o esos regalos que reciben de la familia biológica los entregan o no. Y con posibilidad de que si en futuro hay otros datos, la relación se amplía. Dice la ABAF, ¿cuál sería la relación moderada? Bueno, como hacemos en algunos acogimientos familiares, encuentros de familia biológica y niño en un ambiente controlado, sobre todo si hay riesgo, para evitar descubrir el paradero y que no se haya interrogado el niño de dónde poder encontrarlo, dónde vive, etcétera, ¿no? Y desde luego es lo que se recomienda cuando hay recuerdos, cuando el niño tiene cierta edad y hay convivencia y preocupación por el niño de cómo estará su familia de origen, ¿no? Y vive con esa preocupación, y a lo mejor esta relación moderada le ayuda a sobrellevarla. O la adopción completa, muy típica en las adopciones negociables anglosajonas, cuando hay acuerdo entre la familia adoptiva y la familia biológica de la naturaleza y frecuencia de la relación mutua, y por tanto se conocen y mantienen un contacto. Es verdad que es revisable, como insinuaba este post, es posible que en el futuro tengamos que apelar a la cláusula del mejor interés y suspender relaciones, pero es una posibilidad teórica. Los tipos de contacto son muchos: unidireccional o bidireccional, a veces solo unidireccional. De hecho, cuando enviamos informes de seguimiento postadoptivo a ciertos países y los países nos informan que las familias biológicas van a ver esos informes, ciertamente estamos haciendo un tipo de contacto unidireccional. Puede ser presencial o a distancia, gracias a los medios tecnológicos, tradicional o mediado, directo o mediado por la institución y los padres, como antes decía. Decidimos qué partes de estas cartas, de estos documentos, de esta relación se entregan a los niños. Espaciado, esporádico, frecuente o continuo. Y determinado, y que por tanto se quede fijo el tipo de contacto que mantendremos, o revisable o variable a lo largo del tiempo. Hay un tema o una expresión que me encanta, que es el punto de partida de esta realidad, que es: ¿para qué nos sirve esta medida como las demás? Pues porque necesitamos en protección determinar la distancia óptima que cada niño tiene que tener con su familia. La planificación para la permanencia, que es de donde bebimos la preocupación en todas las legislaciones por establecer los plazos y que aparece en los años 80, al principio plantea una disyuntiva del todo a nada, ¿no? Y por tanto, mi colega Antonio Malucho y sus colaboradores dicen: hay que dar 2 años, y si en 2 años no se ha producido la reunificación familiar, el niño tiene que tener una otra medida definitiva y extinguir vínculos, ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo, a lo mejor hay pocas decisiones que sean a todo o nada, sino que entre la preservación familiar y la protección estable hay un continuo con muchos pasos. Y a lo mejor, como decía el propio Malucho, al cabo del tiempo descubrimos que no todo progenitor puede asumir el cuidado cotidiano, pero algunas familias, incapaces de convivir, pueden mantener cierto parentesco. Y por tanto, tener, entre otras medidas de protección, la adopción con contacto, nos permite valorar cuál es la distancia óptima que un niño concreto necesita mantener con su familia. Por tanto, ¿a qué toma de decisiones nos enfrentamos los técnicos, o nos enfrentaremos cuando esto empiece a ordenarse? Pues habrá que identificar cada uno de los casos, valorar sus posibilidades y sus riesgos y establecer un plan provisional de contacto. Como es natural, el plan provisional de contacto llevará siempre un plan de apoyo, porque la trampa tradicional que las administraciones cometen con el acogimiento y con la adopción es que es muy barata. Qué suerte que haya familias deseosas de proteger niños, porque puedo cerrar, como hemos dicho esta mañana, unos centros costosos, y al parecer la sociedad está llena de personas entusiastas dispuestas a asumir ese coste tan complejo que tiene la protección. Hacemos trampa a los niños. Un plan de contacto exige inmediatamente un plan de apoyo. Lo malo es que luego los planes de apoyo están sujetos a la existencia no de recursos, al desmantelamiento no de servicios sociales, etc. Pero entonces no habrá adopción con contacto, ni acogimiento familiar, ¿no? Y por tanto, este mecanismo de hacer planes de provisionales, acordar un plan de apoyo, a lo largo del tiempo, como se hace en un acogimiento familiar, la adopción puede irse modificando. ¿Qué amenaza un adecuado plan de adopción? Que la familia adoptiva tenga información oculta y verdaderamente estemos evaluando unas motivaciones distintas a las que hay, a las que existen de verdad. Que la familia adoptiva, como el ejemplo que veíamos, esté presionada para aceptar un determinado niño o un determinado proyecto que en realidad no es su deseo auténtico, ¿no? En algunos casos de niños de cierta edad, niños que no desean ser adoptados y por el momento no desean vincularse intensamente con otra familia, o
transiciones mal planificadas, bruscas, que se viven de nuevo con una pérdida y con un expolio o insuficiente soporte a las familias adoptivas. Groteman resume los factores de riesgo cuando el pronóstico será favorable. Si verdaderamente la familia biológica estaba de acuerdo, lo ha entendido y colabora, si la familia es abierta, la familia adoptiva es abierta a la comunicación, la familia adoptiva ofrece esta cercanía y esta closeness con el niño para poder hablar de su familia biológica. Por supuesto que la familia biológica no haya sido maltratadora o gravemente negligente, en cuyo caso no habría ninguna razón para mantener una relación tan amenazadora. Es un pronóstico favorable si ambas familias se comprenden y si el niño es capaz de comprender las razones por las que la familia biológica accedió a ello. Y desde luego el inicio temprano, como de costumbre, es favorable. Desde luego, no conviene plantearse una adopción con contacto si la aceptación por la familia adoptiva o por la familia biológica es meramente nominal o fruto de una presión de profesionales u otras personas. Si el niño corre el riesgo de volver a sentirse defraudado, abandonado o en pérdida permanente. Si el contacto supone miedo, maltrato o malos recuerdos. Si ese conflicto de lealtades acaba amenazando su bienestar y no es capaz de elaborarlo con apoyo. Si socava su sentimiento de pertenencia a la familia adoptiva porque no somos capaces de transmitirle que la nueva familia, la familia real, es la definitiva, o, como nos ocurre muchas veces en los niños en centros o en acogimiento, si el niño vive permanentemente preocupado por su familia biológica, ¿no? Como estarán a veces estos niños que se han sobreresponsabilizado de los propios adultos. Hay que apoyar a las familias adoptivas, se enfrentan a una tarea que a lo mejor dentro de 20 años conocemos mejor, pero hay que saber trabajar la vinculación tardía, deliberada y artificial con un niño que llega en estas condiciones a nuestra vida, promover la parentalidad positiva, aprender a hablar de la adopción con el niño. Seguimos recibiendo personas en adopciones cerradas que a los 5 años vienen a pedir ayuda a los técnicos en el seguimiento. Ya sé que dije en el proceso previo y ya sé que en el curso de formación y sin embargo necesito pistas para poder hablar de esto. Entender el duelo por las pérdidas que experimenta el niño, entender la complejidad que para él tendrá el desarrollo de su identidad y entender y aceptar su lealtad con la familia biológica. A veces esa terrible experiencia de que según se va acercando las visitas con la familia biológica, en el fondo la familia acogedora o adoptiva siente que ojalá no viniera, ojalá no compareciera, o ojalá atropellara a tu padre una retroexcavadora en un paso de cebra y no tuviéramos la visita del fin de semana, ¿no? Porque a veces estos juegos, las fiebres asociadas a las visitas de la familia, pues a veces son fiebres que siente el niño y fiebres que siente la madre según se acerca la visita a Soto del Real. Y desde luego hay que ayudar a la familia a negociar los límites de la familia adoptiva y la familia biológica. Hay que aprender a usar nombres nuevos. ¿Qué etiquetas de parentesco vamos a empezar a usar para que el niño hable con naturalidad en la asamblea de su cole y en la fiesta de Navidad o en casa de la tía Mercedes, de que viene de haber visto a su abuelo biológico, a la hermana de... Bueno, y afrontar estas expectativas ambiguas que van a poder. Como veis, voy galopando. Habrá que ayudar también a la familia biológica, porque efectivamente percibimos que de ahí pueden venir también amenazas, ¿no? Aceptar y adaptarse a su papel, que es mantener contacto pero ya no tener decisión sobre los niños, manejar estos sentimientos de pérdida, de ira o de culpa, comprender el sentido de la adopción y enfrentarse a las responsabilidades, incluso el estigma o lo que le puedan decir en su entorno de lo que ha supuesto renunciar al niño. Y en los casos de mejoría de sus circunstancias, aceptar la imposibilidad de reunificación, porque es un movimiento típico. Afortunadamente hay muchas vidas que mejoran con el tiempo y sin embargo ya estamos en una alternativa definitiva de protección, a diferencia de otros modelos de protección donde si desaparecen las causas que motivaron el desamparo el niño regresaría. Y en caso de retirada paulatina, que es muy frecuente, como ocurre en el acogimiento permanente, que familias que empiezan teniendo visitas, manteniendo una relación, ellas mismas acaban retirándose, por esta importancia que tiene el niño, el eslabón con sus antecedentes, dejar alguna clave para que en el futuro él pueda identificar, pueda relacionarse o pueda dar o pedir explicaciones. Durante el proceso habrá situaciones que obligan a modificar el contacto. Si no podemos controlar quién aparece, si determinada persona sigue muy cerca de la madre o el padre biológico y fue esa persona quien maltrató y por tanto en el contacto va a seguir
acercándose al niño sería peligroso si la familia biológica no acepta la adopción, traspasa los límites o no apoya el hecho adoptivo. O si al final van planteando, como insinuaba el post que le dijo José Antonio, una frecuencia e intensidad de contacto que impide que verdaderamente la nueva familia funcione como tal. Por suerte el proyecto, y aquí no me voy a detener, es un proyecto muy cauteloso, el actual anteproyecto de ley, cuando el interés del menor así lo aconseje, en razón de su situación familiar y valorada por la entidad pública, podrá mantenerse alguna forma de relación o contacto entre el menor, la familia de procedencia y la familia adoptiva, y por tanto no entregado de pronto, como en los ejemplos americanos que antes leía, al puro acuerdo negociado entre las partes, ¿no? Y por tanto hay razonables cautelas en el proyecto para que empecemos a plantearnos esta realidad. Se requiere un nuevo planteamiento, empezar a pensar en la adopción de otra manera, dar ese salto hacia de la nueva familia nuclear que sustituye a la anterior, a aceptar que el niño se moverá en una red de relaciones adoptivas distinta y desde luego nos obliga a una nueva organización de los servicios. Hay que hacer diferentes políticas de captación, selección y preparación, tenemos que replantearnos nuestros modos de acogimiento permanente y de adopción actuales, necesitamos que los equipos sean técnicos a la hora de tomar esta decisión y a la hora de apoyar a estas familias. Y es muy frecuente que en este tema, a los pocos años, las familias acaban saliendo más que los propios equipos, porque los propios equipos cada vez son más desprofesionalizados, menos especializados, y al final la siguiente cooperativa a la que se contrata para hacer el apoyo de los acogimientos de adopciones de determinada región sabe menos que los propios padres que llevan ciertos años haciendo adopción, ¿no? Hay que fundamentar la toma de decisiones con protocolos y poner a disposición de las familias acogedoras y adoptivas flexibilidad logística y capacidad de respuesta. Desde luego, quien trabaje técnicamente en esto o tiene unas excelentes habilidades de mediación y comunicación o le va a ser difícil afrontar las tareas que se esperan de ello. En conclusión, desde luego cambiamos de paradigma, nos acercamos a esta red de parentesco adoptivo de la que habla Brocinski, que permite al niño conservar sus orígenes en una alternativa familiar permanente. Pero seamos realistas, por ahora carecemos de referencias suficientes. Ni el contexto social ni las leyes han establecido normas y prácticas culturales para guiar esta interacción. El derecho del niño a vivir en una familia nos empuja por igual a intentarlo y a ser prudentes. Perdonar que haya sido tan rápido.